Seguimos en Enfoco, estamos con Walter Quique Santo, hablamos un poco de su recorrido, de su paso por la militancia y también de su llegada a la carrera de abogacía y después sus trabajos sociales aquí en Rufino. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir preguntándole puntualmente de estas situaciones, pero vamos a hablar de lo que iniciamos, que tiene que ver, Quique, con la política, con el momento que se vive, con la participación de los jóvenes en la actualidad. Si es importante o no, y las cosas que vienen por delante y los próximos desafíos que seguramente tendrás. Vamos a poner la pregunta en pantalla para que Quique nos pueda responder. De Claudia Liva, que fue nuestra invitada de la semana anterior, se la leemos a Quique para que él la pueda contestar. ¿Podría Rufino potenciar el nivel educativo? Eso se preguntó Claudia Liva y te dejó la pregunta para vos. Creo que sí. Creo que el nivel educativo de la ciudad, claro que se puede potenciar. Es más, creo que uno de los deberes que tenemos como rufinenses, potenciar el nivel educativo. Yo creo que en relación al contorno regional, nosotros hemos decaído en los últimos años, hemos perdido carreras universitarias, hemos no generado nuevas oportunidades educativas y no nos hemos preparado. Y creo que desde lo local, del poder local, no se generó una política que fomente, digamos, la educación junto con la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que, por ejemplo, es muy importante, por ahí si analizás la escuela técnica que prepara a nuestros jóvenes para que tengan una salida profesional, pero me parece que, ¿por qué digo que no se ha acoplado? Nosotros tenemos un nuevo desafío, que es, lo hablamos creo en otro bloque, que es el impacto tecnológico, y hay que pensar cómo encaramos todo el sistema educativo en lo que se viene. Ciudades muy pequeñas, no pequeñas, pero sí de la misma formato que Rufino, Filmat, sí, veía que hizo un curso educativo y formó operadores de sonido. Egresaron operadores de sonidos, sí, donde realmente con toda la nueva tecnología. Otra municipalidad veía que generó un curso de 8 meses, carreras educativas, para capacitar, para estudiar y certifica a jóvenes, o no tan jóvenes que quieran hacerlo, en diseños informáticos de apps. Digo, por eso creo que claro que se puede potenciar. Es más, creo que es un deber que tenemos que, como sociedad, de potenciar el nivel educativo. Y tenemos profesorados, y me parece que hace falta algo que es elemental y que esto sí es una asignatura pendiente del Estado municipal, que tiene que coordinar este proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que el Estado municipal es que tiene que marcar esa línea para que potenciemos la carrera localmente y regionalmente, sí, hacer un trabajo con otras ciudades, decir, bueno, si yo, vamos a poner una materia, historia por decirlo, tratar de ver que sea una carrera que no esté en otras localidades para que esa localidad atraer esa oferta educativa. Pero por eso tiene que haber un diseño y ese diseño es el que va a potenciar. Si esto se genera en forma aislada y sin ninguna planificación, vamos a poder tener las carreras, pero por ahí van a ser carreras que después van a tener pocos alumnos, no se van a poder, o no van a encontrar una fuente laboral inmediata con esa profesión. Entonces creo que ese diseño educativo de la ciudad, que para mí obviamente hay que potenciarlo, hay que rediseñarlo, orientarlo con los actores mismos. sí, sí. ¿Qué quiero decir? Con las mismas personas que están en los institutos terciarios, con los docentes secundarios, tratar de generar esa cuestión, y con los estados, porque hay que pensar desde el punto de vista regional, porque nosotros siempre pensamos el nivel terciario con la posibilidad de irnos afuera, y tenemos que pensar a tomar este desafío con la posibilidad de que sea aquí. Nosotros tenemos una evaluación hecha de que de 10 niños, ya jóvenes o chicos o chicas que están estudiando, 7 tienen dificultades económicas. O sea, a ver, el 70% tienen dificultades económicas para mantenerse. Claro. Entonces, y eso es un motivo por el cual tenemos que urgentemente potenciar en un mundo que cada vez hay que tener más conocimiento para insertarse en el mercado laboral y desarrollarlo. Y cuando digo eso, creo que tenemos que pensar en potenciar, no en las carreras solamente tradicionales, sino en aquellas carreras que nos imponen desafío el nuevo orden social y tecnológico. Por eso
Claramente creo creo que no es que se puede, es un deber que tenemos de potenciar algo que realmente es una falencia del Estado municipal, de potenciar la oferta educativa local, ¿no? Pregunto, que no haya participación terciaria o que no exista prácticamente y universitaria en Rufino, ¿tiene que ver solamente con una decisión política o también tiene que ver con el reclamo de la ciudadanía? ¿O crees que ese reclamo existe actualmente? ¿Es solamente decisión política esto? No sé si decisión política, yo creo que son visiones de sociedad. Vos te puedes sentar con 3 personas y uno puede decir que para uno es importante la educación, para el otro va a ser importante la obra y para otro va a ser importante no que los números den y no, acá no hay que tener déficit. Son visiones. Yo creo que desde el lugar que siempre me desarrollé y que me ubiqué, yo creo que siempre trato de enfocar la situación como que la persona es un sujeto de derechos y esos derechos tenemos salud, educación. Y creo que estoy en un espacio, en un lugar de la política que pensamos y entendemos así. Sí. Y que si no hay eso, la sociedad no se va a desarrollar. Podemos hacer el monumento más lindo de material, la calle más preciosa, coqueta y limpia y asfaltada, pero si una sociedad no tiene contenido, no tiene educación, no tiene salud, no tiene inclusión, no tiene lugar para que aquellas personas con discapacidad puedan desarrollarse estudiando, si no podemos adentrarnos en el mundo del conocimiento, si no podemos tener esa posibilidad de todos aquellos que no tienen la posibilidad de desarrollarse en otro lugar, lo pueden hacer aquí, claro que vamos a tener un problema y creo que son decisiones políticas. Por eso es algo muy importante que tiene que tener para mí la dirigencia política, que es quizás para mí la regla de oro, saber escuchar a la sociedad. Sí, y planificar quizás también. Y planificarlo. A ver, puedes escuchar si planificas. Es más, uno de mis referencias, y creo que va a pasar a la historia siempre tarda en reconocer, pero que lo va a reconocer como el mejor gobernador de la provincia, como un estadista, va a ser Hermes Wiener, que llegó y planteó un plan estratégico para la provincia de Santa Fe, con la Asamblea Ciudadana, donde iban los ciudadanos, rufinenses y mozavenado, sí, y discutíamos qué queríamos para el departamento, cómo queríamos la educación. Ahí salieron los 4 famosos grandes hospitales de alta complejidad. Y creo que es importante iniciar ese proceso de diálogo y de planificación. Y pensar algo para 10, para 20 años. Una vez, en una reunión, me decía, miren, es como plantar un árbol. Nosotros cuando plantamos un árbol, no lo planto para mí, porque ya tengo 70 años y el árbol me va a dar sombra. Claro. Los estoy dejando a mis hijos, a mis nietos y a las futuras generaciones que a las que les va a dar sombra. Y creo que pasa por ahí. Y me parece que en el tema educativo, como en tantos otros que podemos debatir, sí, hay una falencia grave. No es solamente que se haya ido una delegación de una facultad. No es que no se puedan abrir una nueva carrera terciaria. Es que no hay una planificación en conjunto con la comunidad educativa, porque tampoco nadie es mago y nadie la tiene, pero hay una falta de política educativa que es grave y que afecta claramente a todas aquellas personas jóvenes, sí, chicas y chicas que terminan la secundaria y que no tienen por ahí la oportunidad económica. De poder estudiar otro lado. Y así tuviera la oportunidad económica, si tiene una carrera con buen nivel, con inserción laboral, pensando no solamente en la capacitación, sino en la inserción que tenga en el futuro, porque también tenemos que pensar, porque no lo tenemos chequeado, pero hay un gran porcentaje de chicas y chicos que se van a estudiar que no vuelven. ¿Por qué? Porque se desarrollan en otro lugar. Entonces me parece que necesitamos eso. Por eso creo que claramente la potenciación de tanto en cuestión educativa como deportiva, si se quiere, tiene que ver con una planificación, con un sentir y una visión de sociedad que claramente me parece que hoy no existe en el Estado municipal, ¿no? Da la sensación que no va a ser en cuanto a lo educativo de la noche para la mañana, pero sí tiene que haber alguien que dé el puntapié inicial, ¿no? Que diga, bueno, desde acá empezamos. Creo que vale el ejemplo que te daba anteriormente, el árbol, ¿no? Sí. Plantemos el árbol, que empieza a crecer. Claro, probablemente quien lo plante no le va a dar la sombra ahí, pero sí se lo va a asegurar para las próximas generaciones. Y me parece que el Estado se tiene que empezar a acostumbrar a esto. Cuando digo Estado, de municipalidad, provincia, nación, a que las cuestiones
de sociedad son a largo plazo. Si queremos una sociedad planificada, con derechos, debemos pensar en futuro. No ser, a mí me da, quizás se diría la palabra pena, cuando veo algunos dirigentes que dicen yo hago esto porque yo soy esto. Bueno, eso es nada, la vida es un pasar, Claro. Uno construye y hay que construir hacia adelante. Y me parece que una de las bases es pensar en eso, en pensar en el mañana, en pensar en 10 años, en pensar en 20 años, y que sea un lugar vivible para todos. Ujú. Creo que ese es el mecanismo, y por eso, respondiendo a esa pregunta que había dejado Claudio Oliva anteriormente, Sí. que claro, que podemos potenciar, pero que obviamente lleva una planificación, ¿no? Claro. Cuando hablamos de próximas generaciones y de lo que podemos dejar a futuro, ¿sentís que las generaciones que vienen son generaciones con participación política? ¿Van a ser ese tipo de generaciones relacionados, inmiscuidos, participando de manera activa en lo que tiene que ver con las decisiones políticas? ¿Sentís que viene eso? Mira, yo creo que uno de los grandes desafíos y que se está dando en algunos sectores de la juventud tiene que ver con el desastre que está haciendo la humanidad o que estamos haciendo los adultos con el planeta, ¿no? Yo creo que ese desastre va a llevar a que la historia de la humanidad demuestra que los grandes imperios, en un momento son atacados de diversos lugares. No podemos pensar que la humanidad vaya a cambiar de acuerdo a como cambió en el siglo XIX o en el siglo XX con grandes revoluciones. Quizás la tecnología influya y vengan cambios de otra naturaleza, pero creo que el ser humano, en su intrínsecamente, tiene algo que lo va a hacer revertir esta crisis que tenemos. Fuera de cámara, como te comentaba, una obra que no he podido acceder todavía porque lo tiene Ivana, mi esposa, que es un filósofo español, Paul Preciado, que me cuenta, y estoy ávido de leerlo, que esto es un desafío que se viene en la humanidad, ¿no? Todo visto desde una perspectiva distinta, no de un mundo binarista y mucho menos de un mundo patriarcal del hombre, Claro. ¿no? Entonces me parece que es un gran desafío y yo creo que hoy las generaciones jóvenes van a tener que tener o el mismo rumbo que lleva la humanidad va a obligar a que la misma humanidad genere los anticuerpos para revertir esto, para que no vaya hacia una destrucción del planeta, ¿no? O sea, hay una nota muy interesante que hablaba de la sequía en Uruguay, ¿no? Que es terrible, y decía eso no es sequía, es saqueo de la naturaleza que estamos pagando las consecuencias. Claro. Entonces me parece que creo que uno de los lugares donde puede llegar a revertirse, no sé si en forma política, de movimiento social, revolucionario, pero que creo que la juventud va a tomar un rol protagónico en determinado momento porque se va a volver antisistema. Lo peligroso del antisistema es para qué lado sale, ¿no? Claro. La historia de la humanidad para atrás, cuando vemos los antisistemas, generaron la ultraderecha, el fascismo, el nazismo, y hay que tener cuidado con eso, que hay intentos y hay pensamientos muy complicados que no valoran al ser humano, sino que dividen según el que está en el poder, dice que está bien y que está mal, Claro. y eso no es así, ¿no? Así que yo siempre tengo un optimismo por naturaleza, y sí creo que es difícil aventurar el futuro de la humanidad, del orden mundial, en el cual está inmerso Argentina, pero creo que sí, que desde la humanidad, de la juventud, no sé si la forma de participación, como la conocemos, se va a dar, pero que se va a dar, quizás hasta por una propia necesidad, ¿no? A ver, cuando vos te preguntas, ¿y por qué surgieron las revoluciones en el siglo XX o en el siglo XIX? Claro. Por la opresión. Fue una reacción. Y creo que este momento va a haber una reacción. Hoy, cuando vos, digamos, hablas con un joven de 25 años, no es lo mismo que hablar con un joven de 25 años hace 40 años atrás. Un joven de 25 años atrás pensaba en casarse, tener una casa, un autito, tener hijos. Un joven de 25 hoy tiene otra visión. No tiene esa visión que venía de una sociedad patriarcal, ¿no? Y me parece que, bueno, que está bueno y estamos en un inicio de siglo nuevo y siempre los principios de siglo en la historia de la humanidad han sido de nebulosa hasta que la sociedad encuentre, y creo que en ese motivo yo creo que la juventud va a ser partícipe. No puedo asegurarlo, no puedo hacer futurismo si va a participar o no. Es más, la política, te puedo decir, la participación política o la militancia política es muy distinta a la de hoy a la de hace 50 años atrás, o 30, o 40, o cuando yo militaba. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando, los valores van cambiando,
nos impregnamos. Hoy hablamos anteriormente de la matriz del Estado capitalista que ha recrudecido, es violentamente más individualista que hace 30 años atrás, violentamente individualista, terriblemente individualista. Sí. Y eso va a generar en un momento una reacción. En algún lugar la sociedad va a reaccionar. Obviamente, claro, soy muy neófito en la materia, no tengo conocimiento para qué lado puede reaccionar, en materia de sociólogo Sí. o de intelectuales, pero digo que para un lado va a reaccionar. La humanidad siempre ha reaccionado, desde que tenemos la humanidad de noción de la historia escrita. Los sumerios, los romanos fueron imperios de siglos que cayeron porque hubo una reacción y así pasó, y creo que en esto también va a pasar. Por eso creo que la juventud va a tomar. Claro, repito, no puedo decir para qué lado. Anteriormente hablábamos del terreno que perdió la política y los dirigentes políticos para el reconocimiento con la sociedad. ¿Esto es algo que lo tiene que recuperar la misma política? ¿Es algo que se va a subsanar por una cuestión de que va a decantar, que el mismo tiempo lo va a llevar a que se vuelva a encontrar un reconocimiento entre la política o entre la figura política y el ciudadano? ¿O crees que es algo que no se va a terminar de subsanar nunca? Yo creo que la política, entre comillas, los políticos no son otra cosa que expresión de la sociedad. No es que tengamos una sociedad, unos políticos malos y sociedad buena. Yo aparecí en política y soy producto de la sociedad, con virtud y defectos de la sociedad. Pero sí creo que la política se ha desprestigiado porque hay mucha gente que decide no inmiscuirse en la política por lo que hablábamos en un bloque anterior, por la falta de contenido, ¿no? Por la virulencia de los ataques, donde no se discuten de ideas, sino que se discuten cosas, personas, denuncias. Lo veo aquí en Rufino, ¿no? O sea, gente valiosa, que uno la conoce mucho tiempo, o no, gente joven, que dice, no, yo me voy a meter para que diga tal cosa, yo trabajo, tengo mi familia, o tengo mi orgullo. Entonces me parece que eso ha llevado un poco a que la sociedad genere esta situación. Yo no sé si se va a reencontrar la política con la sociedad. Yo creo que la política en sí misma es la sociedad. Parece que somos lo mismo, ¿no? Y en definitiva, el gran problema que surge es cómo construir, ¿no?, una sociedad entre todos para salir. Y me parece que una forma de construir es, primero, poder dialogar, encontrarnos con nosotros mismos. A mí me duele mucho, y me pasa, cuando no puedo dialogar con otro dirigente de otro lugar. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo una idea distinta, no me interesa que tenga una idea distinta, y está bueno que tenga una idea distinta. Pero eso no debería limitar a que nos juntemos. Claro. Yo no soy enemigo. Yo quiero lo mismo, nomás, por otro camino. Yo quiero llegar al bienestar, al bien común. Por otro camino, con otras ideas, pero creo que todos que participamos, desde una cooperadora, en un colegio, en un club, o en la política, queremos el bien común. Claro. Nadie mete en política para dañar. Puede haberlo, pero bueno, no es el caso. Entonces me parece que lo que nos falta es eso, y bueno, y eso lo veo a veces reflejado en medios provinciales, nacionales, y es un espectáculo lastimoso. Entonces, insisto, por eso digo, no sé si podríamos hablar de mi visión, que hay que reencontrarse. Creo sí que la política y la sociedad son la misma cosa, que el hombre es un animal político y cada decisión que toma, el hecho de que vos hayas hecho un programa y hables, es una decisión política, humana, de una persona que dice, me meto en semáforo rojo, no me importa nada, es una decisión política porque no le importa el otro. El que ve una persona que está pidiendo una ayuda y no le da ayuda, también es una decisión política, o darle una ayuda es una decisión política a esa persona. Digo, creo que no hay una distinción. Una cosa es el partidario, y otra cosa es la política. La política, creo que es la sociedad conjunta. Ir a la iglesia, a un templo y estar con los valores y salir de ahí y hacer todo distinto a lo que dicen los valores, es una cuestión política. Claro. Entonces me parece que todo es político. Por ahí muchos vivos usan esto de la política que es mala para perpetuarse en esos mismos lugares y dar vueltas siempre los mismos. Claro. Entonces yo creo que lo que está bueno es discutir esto, si la sociedad es distinta a los políticos o los políticos son igual a la sociedad. Yo creo que los políticos no venimos un repollo,
Es un reflejo de la sociedad. Es un reflejo de la sociedad. Somos un producto, o sea, somos ciudadanos con las virtudes y los defectos de una sociedad que es la que por ahí dice nos da cierto enojo a veces, pudores, vergüenza ajena, pero tenemos que reflejar que es un reflejo. Los presidentes, los gobernadores, los intendentes, los concejales y diputados no vienen en un avión marciano, los ponen y salen de aquí, lo elegimos nosotros. Está bien. Entonces me parece que eso implica, y esto es lo que habría que pensar. Por eso me parece que en un momento soy optimista, que tiene que cambiar. No, obviamente no veo ese cambio, pero sí creo que somos una democracia deteriorada, con muchas cosas, sustos pendientes, Sí. y que la participación es la única forma que conozco para poder cambiar esto, ¿no? Estamos terminando nuestro programa, esto es En Foco, estamos con Quique Santo, que lo podríamos definir como un hombre de democracia. Le preguntaremos a él si se ajusta a su persona, un hombre que le gusta leer, lo dijo recién aquí dialogando con nosotros. ¿Qué más le podemos agregar a esa definición, Quique? Mira, es difícil hablar de uno mismo, a mí no me gusta. Prefiero que si alguien me quiere calificar, que sean ellos. Sí, lo que pienso que, lo que te decía que había leído de Favalón, ¿no? El compromiso social. Yo creo que si me preguntás ¿por qué haces esto? Porque me interesa hacer algo por la ciudad. Por ahí sería mucho más cómodo quedarme en casa, gozar de un cierto bienestar. Y bueno, y obviamente, por ahí está bueno esto decirlo, esto lo he hablado con mucha gente que participa, no solamente en la política, sino en instituciones, ¿no? Sí. Hay todo un telón de atrás del escenario que no se ve, que es el tiempo que uno le quita las cosas queridas, a su pareja, a su familia, a su espacio de tiempo, de ir a jugar al fútbol. Bueno, el fútbol ya mi rodilla no me lo permite, pero el tenis. O no tener tiempo para al que le gusta, qué sé yo, estar sentado mirando el techo o lo que sea. Claro. Bueno, esa participación. Yo conozco amigos, conocidos, que laburan en los clubes, por ejemplo, y se pasan el día o un domingo, se levantan a las 6 de la mañana para hacer pollo, ¿no? Digo, entonces me parece que entonces esa cosa que no se ve de atrás, de escena, es lo que realmente vale. Y yo apuesto a esa gente. Yo a veces, no sé si tendría la fortaleza que tiene esa gente, algunos, para hacer ese trabajo. Pero entonces no me definiría, no me puedo definir, pero sí creo que estoy aquí o en estos lugares por una cuestión que siempre lo sentí de joven, de muy pequeño, de compromiso social. Creo que hay que comprometerse y tratar de cambiar la cosa. Que lo logremos o no, pero por lo menos tener la posibilidad de sentarme un día y decir, lo intenté. Está muy bien. Nos quedamos con eso, nos quedamos con la definición de Quique Santo. Nos volvemos a reencontrar, le agradecemos a Quique por haberse acercado aquí a los estudios de Panamericana. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a las 20, como siempre. Esto es En Foco, un espacio para charlar y para conocernos. Nos reencontramos.